¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta es una edición más aquí en Caretas Cultural. Nos acompaña el editor, escritor, periodista y gestor Gabriel Rimachi Cialer. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, ahí, tocayo, acá, esperando el Mundial, a ver qué partidos nos ofrece Latina. Bueno, pues, pero bueno, más allá del Cher, estamos, estamos acá reunidos porque vamos a hablar de que vendría a ser tu último libro y tu primera novela, ¿no, Gabriel? La Casa de los Sí. Vientos, que es esta de acá, que está publicado por Casa Tomada. Y bueno, en verdad tengo que señalar de que recomiendo su lectura. Es una novela entretenida en el sentido, digamos, bien entendido del término, ¿no? Porque no es lo mismo entretener que ser divertido en cuestiones literarias, ¿no? Para empezar, Gabriel, eh, ¿desde cuándo tenías pensada la historia de Octavio y cuánto tiempo te llevó a escribir esta novela? Estamos hablando de una novela, Gabriel, de casi 300 páginas, pero bien puestas sus 300 páginas, la verdad, para serte sincero. No, sí, en realidad la idea estuvo dando vueltas en mi cabeza y era algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque estuve intentando contar esa historia a manera de un cuento, pero se fue extendiendo. Y me di cuenta de que necesitaba un espacio mucho mayor para poder no solamente contar lo que yo quería contar, sino desarrollar los procesos de cada uno de los personajes, ¿no? Al final de cuentas, decidí por la novela, por ese formato que durante mucho tiempo quise hacer, pero no lo hacía o porque no tenía el tiempo o porque, siendo aún más honesto, había un poco de temor, ¿no? Abordar una historia que de largo aliento, pero que a nivel narrativo te plantea también muchos retos, ¿no? O sea, tienes que poner no solamente al servicio de la historia las técnicas narrativas que ya puedes conocer, sino que tienes que ser consciente de que hay que demostrar que tienes la capacidad de poder manejar, ponte, las intensidades literarias, las intensidades narrativas, para que al lector no se le caiga el libro de las manos, ¿no? Que ese es en realidad uno de los grandes miedos a los que se enfrenta un escritor al momento de creer que tiene una historia que puede dar para una novela y que en el camino te das cuenta pues que no, ¿no? Y eso pasa muchas Claro. veces, ¿no? Inclusive con los cuentos, ¿no? Claro, son, digamos, cuentos que van adquiriendo vida propia, son como ríos, ¿no? Que van formando sus propias vertientes, ¿no? Y simplemente lo que canaliza todo eso es el trance de la escritura. Como dije, la novela es bastante entretenida, pero también el tema también es un tema polémico también, Gabriel. O sea, en el sentido, porque acá estamos hablando de Octavio, que es un abogado que recibe la noticia de que el lugar donde vivió va a ser vendido y le viene toda esta suerte de flashbacks, de déjà vus con relación, digamos, a su infancia, ¿no? Y los traumas que tiene, digamos, a su infancia, o cierto tipo de circuitos aún no cerrados que tiene y que están relacionados con su identidad sexual en ese sentido, ¿no? Entonces, el tema también a mí me parece también bastante picante porque yo te voy a ser sincero, o sea, eh, es un desarrollo tan contundente el que haces, sobre todo tan elegante el que haces, que no caes o sea, no caes, digamos, en lo absurdo, lo frívolo, lo efectista, sino que hay una cuestión muy natural ahí. ¿Cómo abordas este tema, Gabriel? Y sobre todo, ¿cómo ubicas esta novela dentro, digamos, de la producción narrativa actual? Claro, yo sé que es un poco difícil hablar de uno mismo dentro de un escenario mayor, pero siempre es bueno, digamos, escuchar a los escritores y sobre todo un escritor como tú, que tienes trayectoria, tienes reconocimiento y tienes un nombre ya posicionado dentro del ambiente literario acá en el Perú. ¿Cómo abordaste este tema? ¿Cómo vino a tu idea, o sea, a tu Mira, cabeza este tema? yo creo que sería deshonesto mi parte decir que me senté a evaluar qué se está escribiendo ahora y qué hacía falta, porque no fue así. Lo que yo creo que sería así completamente honesto es que yo decidí contar esta historia desde una óptica en la que el lector se enfrentara a la introspección del personaje, a ese proceso de exploración, de autodescubrimiento,
y no regodearme en el morbo de lo que podría ser, por ejemplo, ¿no? Las orgías en las saunas, ¿no? O esas Claro, cosas que llaman mayor la atención. Y me fui más bien claro, por el otro lado, ¿no? Octavio Correa lo que está haciendo a lo largo de esta historia es explorar en su pasado con una carga de preguntas que buscan respuestas, ¿no? Entonces, la excusa para estas respuestas, para hallar estas respuestas, para intentar hallar respuestas a todas las preguntas que le sobrevienen, es justamente la demolición de la casa donde él ha vivido durante muchísimo tiempo con sus padres, ¿no? Que además ya están divorciados, suceden una serie de cosas como en toda familia, ¿no? claro. Y la gran pregunta que él se hace es justamente esa, ¿no? ¿Se puede ser feliz sobre los escombros de nuestra infancia? Metafóricamente, y en la historia, fácticamente, ¿no? Porque claro, una vez que van a demoler la casa, van a levantar sobre ese terreno un edificio de departamentos. Y a él le va a tocar uno y a su mamá otro, ¿no? Claro, claro. Entonces él se pregunta, ¿no? Si todo lo que yo pasé en esa casa, esas alegrías y tristezas, esos descubrires, esas exploraciones, esas intimidades, esas vivencias propias que tiene cada uno en su espacio, en sus cuatro paredes, si sobre eso, ¿qué queda? Sobre esos cimientos, ¿qué queda? ¿No? ¿Qué queda? ¿Qué recuerdos afloran? ¿Qué recuerdos hay? Entonces, me parece que era una excusa perfecta para poder también indagar y casi sin pretendérmelo, ¿eh? Sino que fue saliendo en el proceso propio de la escritura, sobre cómo es el entorno en el que vivimos, el entorno social, el entorno económico, las clases sociales, la jerarquización que existe dentro de los colegios, donde, claro, tú eres hijo de alguien, ¿no? No eres el que tiene el poder, pero eres Claro. el hijo de alguien que tiene cierto poder y que va a ejercer ese poder para discriminarte de alguna otra forma, ¿no? Y lo otro era el tema de cómo los colegios fueron, son y seguirán siendo campos de batalla, ¿no? Porque es el primer espacio de sociabilización salvaje donde uno se enfrenta al matón, al abusivo, a los que no quieren que formes parte de su equipo de fulbito, a que busques tú tu Claro. espacio en los recreos, a que veas cosas que después tienes que callar o que enfrentes ciertas cosas, ¿no? Entonces, el proceso de maduración de Octavio dentro del colegio es traumático, porque además él es homosexual, pero él no sabe que es homosexual. O sea, él sabe que Claro, es diferente. Él no se claro, acepta como homosexual porque aún es un niño, después es un claro, chiquillo, ¿no? Y le cuesta mucho todo eso, le cuesta mucho entender. Pero además viene con sus propios traumas de infancia y con los propios traumas que él va arrastrando de su familia, ¿no? Finalmente, cuando uno es niño, uno es formado por dos adultos que en su momento también fueron niños. Entonces, venimos a ser nosotros, o en este caso el personaje, un eslabón de una larga cadena, ¿no? De hechos felices o tristes o adversos que van a ir formando pues la personalidad, ¿no? Y por ahí me fui, ¿no? Me fui por ese lado, claro. ¿no? Pero Cómo la también, sociedad, el entorno va moldeando el carácter de Octavio Correa, ¿no? claro, pero tampoco, digamos, la Casa de los Vientos va sobre, digamos, esta suerte, digamos, de búsqueda interna de por qué, digamos, Octavio es como es o tiene alguna inquietud al respecto, sino también, Gabriel, La Casa de los Vientos es una historia familiar, o sea, es una historia. Exacto. Y cuando hablamos de historia familiar, Gabriel, estamos hablando de uno de los troncos, creo yo, mayores o el tronco mayor de la historia de la literatura, ¿no? Y a mí me gusta que haya sido por ese lado también porque percibo, siento, de que la familia, digamos, no está siendo muy abordada últimamente en general, o si es abordada, digamos, por lados muy laterales o por lados, digamos, muy traumáticos. Acá prácticamente tú abordas, digamos, la historia familiar desde su esencia misma, donde tiene que haber, donde hay mucho prejuicio, ¿no? Incluso con este tipo, digamos, de manifestaciones culturales como la brujería, como las creencias, ¿no? O sea, lo que yo veo acá, Gabriel, es que hay una mezcla, digamos, de un mundo, digamos, rural, por decirlo de una manera, con un mundo moderno, representado, digamos, en la actualidad de Octavio. Eh, ¿Tú cómo vas por o sea, por este camino? ¿Cómo es que decides coger el tema familiar para ponerlo en la historia? Porque para mí el tema familiar le da.
digamos, esa suerte de fuerza del nervio narrativo, porque ya hay una tensión. Exacto. Lo que ocurre es que yo entendí que el personaje no se hace de la nada, o sea, que yo necesitaba explicar cómo es que él llega al espacio en que llega, a este colegio particular religioso, eh, con todas sus cosas, ¿no? ¿Cómo explicar qué mejor manera que explicando la familia de donde proviene Octavio, que justamente contando su propia historia, ¿no? Sobre todo porque es una familia que viene de provincia, viene de Huaraz, ¿no? En el caso de mi familia, por ejemplo, por parte de mi madre venían de Mochumí, de Ferreñafe. Entonces, muchas de las historias de las familias que llegaron a Lima en los años 50, 60, 70, venían también con su carga cultural, ¿no? Y venían con sus propias creencias, las creencias de que hay que ponerle las velitas a los muertos, de que Claro, hay algunas maldiciones familiares que están ahí latentes, ¿no? Y que existan o no, ¿no? Forman parte del conglomerado mental, cultural, que afecta a quienes forman parte de esas familias, ¿no? Entonces, para mí contar la historia de la familia Octavio, están en los capítulos intercalados, le daba mayor dimensión al personaje, ¿no? Le daba un claro, contexto. Entonces uno terminaba por entender claro. por qué él era así, ¿no? ¿Por qué había tanto rencor? ¿Por qué había tanta animadversión a ciertas cosas? ¿Por qué el padre, por ejemplo, decide en un momento romper sus ataduras como una olla de presión y desbocarse? Y es porque él también fue víctima de su madre, ¿no? Que tiene esta idea loca de que si ella ha ofrendado un hijo al sacerdocio, tenía Claro, ganada ella su parcela de cielo al morir, ¿no? claro, Sin tomar en cuenta, obviamente, que le arruinaba la vida al hijo, que tenía en su destino quizá otro futuro, ¿no? Pero claro. toda esta carga se va trasladando, como en este eslabón que te mencionabas al inicio de la cadena, hacia los hijos, pues, ¿no? Extensiones. Son estos dramas familiares que es justamente eso, ¿no? Es un acercarte a un drama familiar, ¿no? Ujú. Complejo. Claro, claro, y es un drama familiar complejo. Y también está este tema también que, y esto yo lo quiero decir con mucho respeto en el sentido de que el tratamiento, por ejemplo, que uno de los temas que hay acá es, digamos, sexo, en ese sentido, pero también hay un tratamiento, Gabriel, bastante elegante en ese sentido, ¿no? O sea, es un sexo que digamos, está presente, o el conflicto con el sexo que está presente, pero lo que me gusta de la novela es que en ningún punto de vista, digamos, este tratamiento es vulgar, ¿no? A veces, digamos, estamos entendiendo vulgar en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, Sí. estéticamente puede, o sea, puede gustar, pero acá a veces se confunde, digamos, lo que debería ser el erotismo con la pornografía de una manera, digamos, muy vulgar, por decirlo de otra manera. Sí, no, sí. Yo tuve mucho cuidado en eso, porque sabes que cruzar esa línea delgada es muy fácil, porque en algún momento uno como autor puede creer que si abunda en detalles oscuros, truculentos, ¿no? Eso va a hacer que el lector se enganche más. Y yo, al menos de esta experiencia, de esta novela, que personalmente es mi obra más ambiciosa, me di cuenta que no, que a veces solamente basta una pequeña pincelada, un pequeño señalamiento para que el lector pueda en su cabeza darle una dimensión mucho más amplia, ¿no? Este lo aprendí, eh, Osvaldo Reynoso una vez me contó que había una escena en una obra de Talese donde se entrevistaban enjuiciaban a un hombre muy cruel, un gángster muy cruel, ¿no? Entonces, lo que hacía Galese había puesto en dos líneas nada más, ¿no? O sea, en lugar de describir la maldad de este hombre, en lugar de describir los crímenes atroces y todo esto, había puesto, ¿no? Y el hombre se puso de pie cuando el juez lo llamó y parpadeó de abajo hacia arriba como las aves, ¿no? Claro, entonces tú intentas parpadear de abajo hacia arriba, es imposible, humanamente es imposible. Pero este pequeño detalle, que puede ser, que es imposible, ¿no? Le otorga al personaje una dimensión animal, ¿no? Oscura, extraña. Entonces yo me di cuenta que no había necesidad, que era realmente necesario ese regodeo morboso, ¿no? Y que bastaba solamente
creo que solamente mostrar ciertos detalles le da mucha mayor profundidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, en una escena de la violación, no hay Ah, necesidad de describirlo, no, simplemente no se cierra la spoilees, puerta, ¿no? Se cierra la no puerta y spoilees. después todo es oscuridad, ¿no? Y ya uno se da cuenta del drama profundo que ocurre tras esa puerta cerrada, ¿no? Claro, no spoilees, Gabriela, o sea, porque hay que ir así con buen paso. No, es que es verdad, o sea, está el tratamiento, está, como he dicho, es un tratamiento, en verdad, muy elegante el que haces. Ahora, también cuando tocamos estos temas, también uno ve, pues, digamos que la tradición, digamos, por decirlo de una manera, digamos, homoerótica que hay, digamos, dentro de la narrativa peruana, como que, claro, hay algunos representantes como Reynoso, por un lado, por otro lado está Bailey, por otro lado, pero y también está en Vargas Llosa también, es un punto que hay que también empezar a subrayar también, pero, pero ¿por qué, digamos, no es tan abordada? O sea, a mí la verdad, yo antes de empezar a leer la novela, yo pensé que iba a leer otra onda, la verdad, y me gustó, Sí, digamos, y no eres la primera persona que me lo dice, ¿ah? o sea, ¿perdón? No ¿Cómo? eres la primera persona que me lo dice. O sea, yo Ya pensé hay, que iba a tener otra onda, pero sí. me gustó el tratamiento, o sea, refleja mucha madurez y en verdad yo estoy muy contento porque yo sí puedo decir de que La Casa de los Vientos es una muy buena novela, pero tú cómo te acercaste o sea, vuelvo a ese hecho, ¿no? A ese acercamiento, porque cuando muchas veces nos hemos acercado a este tema, digamos, yo hablo en general, así en plural, no, o sea, dentro de un ámbito generacional, muchas veces el destino ha sido el fracaso en ese sentido. O sea, hay algo de no inverosímil y yo creo que algo lo que tú por lo menos haces mucho uso es la sugerencia. Sí, O sí. sea, si no puedo conocer el mundo, por lo menos sugiero en ese sentido. Y yo creo que por ahí va el éxito de La Casa de los Vientos. Sí, bueno, en realidad también he investigado bastante, ¿no? He conversado mucho con gente conocida, recomendados. Eh, por ejemplo, las escenas del Babylon en Tailandia, ¿no? Que además es el resort gay más grande del planeta Tierra, ¿no? Claro. eh, que yo desconocía su existencia. Entonces, he investigado, he conversado mucho con varias personas y de ahí he ido armando todos los escenarios, ¿no? Y una de las cosas que yo necesitaba también demostrar o mostrar en la novela era que Octavio es un personaje que vive prisionero de una sociedad no solamente castrante y conservadora, sino también profundamente hipócrita, ¿no? Claro, Entonces, Octavio es sexualmente pleno o en esa búsqueda del amor, porque en realidad es una historia de amor también, claro. la búsqueda del amor en todo caso, cuando sale del Perú, ¿no? Entonces ahí alguien me hizo un señalamiento, ¿no? Cuando Octavio se extraterritorializa, ¿no? Alcanza un nivel de plenitud que no encontraba en el país, ¿no? Y bueno, ya, en fin, después cuando lean la novela se van a ir enterando de Claro. que en cada viaje es una aventura personal, pero es también una búsqueda personal, ¿no? Octavio lo que busca a lo largo de la novela es alguien que lo quiera y que lo acepte como es, pero va a tener que, obviamente, pasar por una serie de vicisitudes, qué sé yo, para entender además que hay cosas que no se buscan, ¿no? Sino que hay cosas que llegan y que hay gente pues, a la que no le llega, ¿no? Y lo otro es el mundo gay, ¿no? El mundo gay está en estas que se puede abrir en las noches, ¿no? Que es muy oculto en las mañanas, ¿no? Que te puede permitir amar a alguien, pero te imposibilita darle la mano en un parque, darle un beso en un bus, ¿no? Cosas así. Pero además, en toda esta búsqueda, Octavio también se enamora de una chica, tiene experiencias y es una exploración. Entonces, para mí fue muy enriquecedor no solamente el proceso de investigación, sino también el proceso de escritura, pero además reconocer que era necesario eh, ubicarlo en ciertos tránsitos de tiempo, ¿no? La novela comienza en los 80s, que es Claro. narra la historia de Octavio siendo niño en el colegio, en la primaria, y hay obviamente detalles, ¿no? De hechos históricos o que forman parte de nuestra conciencia, nuestra vida Claro, sí. social.
la claro, televisión, las canciones, la música, que para mí fue muy importante en esta claro. novela, ¿no? Bueno, Gabriel, tú sabes que el tiempo es, digamos, tirano para estas transmisiones, pero te voy a hacer la pregunta de, digamos, de rigor. Antes que nada, en verdad te felicito, que yo creo que la Casa de los Vientos tiene que tener o tiene que generar todos los comentarios que tiene que generar, la verdad. Yo creo que es un muy buen regreso, la verdad, Gabriela, a la literatura, porque has estado muchos años, creo que sin publicar, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 en realidad he estado bastantes años sin publicar Ahora, y la la novela me pregunta ha tomado casi 2 años, es 2 años después de un proceso de investigación con has sus... estado curioso acá, entonces, con la novela, o sea, has escrito mucho en estos 2 años, entonces. Sí, no, Mira, sí, en realidad esa novela inclusive era más grande, no, me pero lo imagino. Debe ser Reynoso tuvo un gran consejo, ¿no? Escribir no es tan difícil como corregir, ¿no? Y en ese claro. proceso de edición, de corrección, es cuando vas desechando cosas, ¿no? Y así, Ahora, yo así. te voy a hacer la pregunta ya complicada, ¿no? Ya la pregunta complicada de la sesión. ¿Por qué leer La Casa de los Vientos, Gabriel? Porque es una historia de amor y de la búsqueda del amor y de la búsqueda de la identidad que en algún momento, y eso sí yo he tenido mucho cuidado, Ujú. eh, donde el tema de lo gay pasa a un segundo plano y se convierte en un tema humano. Y esto que te estoy Exacto. diciendo, Ya creo que... me lo hizo notar, ¿sabes quién? Un amigo que es drag queen y que leyó la novela y me dijo, esto no es una novela gay, me dijo, esto es una novela profundamente humana, ¿no? Y como escritor, hay cosas que los buenos lectores descubren de lo que uno ha escrito, ¿no? O sea, a veces uno escribe con una idea, pero termina mostrando otra, ¿no? Entonces, los buenos lectores hacen siempre que las cosas que uno escribe adquieran otro tipo de dimensión y las enriquecen, ¿no? Y yo, por lo menos hasta ahora, estoy muy contento de los comentarios que vine recibiendo en la novela. Tenía mucho miedo, de verdad, porque es lanzarse con todo en esta piscina, en esta piscina de pirañas, donde el tema es muy controvertido, ¿no? Incluso me dijeron que era el Bailey de San Marcos, ¿no? Eh, El Baile de San y, Marcos. sí, y después me puse Antropología, ¿no? arqueología, después me puse a pensar, ¿no? Que no es tanto así, porque, claro, pues, es la historia de un chico que se descubre su sexualidad y todo esto, ¿no? Pero va por otro lado la historia, ¿no? Va por otro Claro, lado. no, Y definitivamente, definitivamente, y lo que te dijo esta persona es cierto, o sea, es un drama humano, o sea, hay una cuestión muy humana que creo yo le puede pasar a cualquier persona, ¿no? En ese sentido, y obviamente que ya la chamba, ya si uno quiere convertirla en literatura, ya va por otro lado, ¿no? Y esos sí, otros sí, lados son lados donde en verdad tú has mostrado oficio, talento y sobre todo transmisión, en verdad, Gabriel. Yo de mi parte simplemente tengo que, tú sabes, somos amigos, somos conocidos, pero también en cuestiones de valoraciones literarias, tú sabes que siempre ha habido una distancia, ¿no? Y sí, sí, yo, sí, sí, sí. en este sentido, sí tengo que decir que has escrito una muy buena novela y le sugiero a los lectores su lectura inmediata, en verdad. O sea, me gusta esta ambición, me gusta este quiebre. Creo que en estos momentos, creo que tú eres lo más honesto que hay en la narrativa peruana actual, la verdad. En Te serio, te agradezco mucho. felicito. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, ha estado con nosotros el escritor Gabriel Rimachi Cialer. Será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Cuídate. Gracias, nos vemos. Chao. Cuídate.